evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Buenas noches, hermanos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios, de discipulado, en el cual estamos siendo formados por el Señor al acercarnos a su palabra reverentemente. Sean bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración. Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos en esta noche la oportunidad de encontrarnos nuevamente para estudiar tu santa palabra. Queremos pedirte que pongas en nuestros corazones hambre y sed de tu palabra para acercarnos a ella reverentemente, pero también para ser nutridos con el alimento que ella nos da. Gracias por nuestro querido hermano que hoy nos acompaña en la enseñanza de tu palabra, que este sea un tiempo de gran bendición para nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, un saludo para todos los que se están conectando y a aquellos que van a ver el video que va a quedar guardado en este canal. Hoy estoy muy agradecido con el Señor por poder compartir con nuestro querido hermano Juan David Montoya, un amigo de hace un tiempo, y agradezco a Dios por esta oportunidad que nos ha dado para compartir también la enseñanza de la palabra de Dios acerca de la importancia de la vida en el discipulado. Entonces, hermano Juan David, sea bienvenido y le entrego el micrófono para que nos comparta la enseñanza en este momento. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones. Saludos en especial a la iglesia Cristo Rey. Espero que se encuentren muy bien y que podamos disfrutar, digamos, en esta noche de la palabra del Señor. Hoy comenzaremos entonces en una introducción y va a ser una introducción acerca de un libro que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y la vida centrada en el Evangelio tiene como ese propósito de que nuestra vida realmente esté centrada en el Evangelio. Y hay unas preguntas que más adelante vamos a comenzar a desarrollar, pero va a ser un poquito de publicidad inicialmente. Quiero hablarles acerca de este libro en especial que lo recomiendo. Ojalá cada uno lo pueda tener. Se llama La vida centrada en el Evangelio. Es a través de una misión que es interdenominacional que se llama Sergue. Y Sergue es una agencia misionera que está enfocada, digamos, en transmitir el Evangelio. Esta vida centrada en el Evangelio es escrita por Robert H.
Toon y Will Walker. Dice que tiene el propósito de ayudar a su iglesia a crecer en el Evangelio. E inicialmente creo que así fue que comenzaron estos hombres del Señor, cuando vieron que su iglesia de pronto no estaba comprendiendo qué era el Evangelio. Hay tres puntos muy especiales que debemos de tener presente. Es que se trata de que el Evangelio sea presentado de una forma simple, que sea una forma profunda y que también sea una forma transformadora, o sea, que haya una transformación en nuestras vidas. O sea, ese es el propósito, porque yo soy un convencido de que el Evangelio transforma las vidas y el Evangelio es ese mensaje del Señor. Entonces, la vida central en el Evangelio inicialmente, o sea, está enfocada en grupos pequeños, pero se puede hacer también de persona a persona. También se puede hacer en grupos más amplios, pero se recomienda de que sean en grupos pequeños, ¿cierto? En la mayoría de las lecciones que se van a desarrollar son muy interesantes porque allí vamos a ver, digamos, conversaciones sobre la Biblia, vamos a ver artículos acerca de la Biblia, podemos encontrar diálogos, hay unos ejercicios, también vamos a encontrar allí, digamos, lo que son unos cierres, entonces es muy importante que lo tengamos presente y hay unas cosas que se esperan también acerca de una vida centrada en el Evangelio, es decir, tenemos hay unos retos, y esos retos son esperar de que nosotros, digamos, podamos sentirnos desafiados y que podamos tener una amplitud de conocimiento de la escritura y comprendamos cómo el Evangelio se desarrolla a través de toda la escritura y cómo esperamos que el Espíritu Santo sea el único responsable del crecimiento del grupo, ¿cierto? Y el cambio de cada una de las personas que están, digamos, estudiando este discipulado, podríamos decirlo así. Hay algunas iglesias lo utilizan como fundamentos, es decir, que cuando hay personas que están comenzando en el Evangelio, es un libro tan interesante porque, como les decía, trata de ejemplificar, de ser claros, de ser concisos a la hora de expresar el Evangelio. Entonces es muy interesante. Así que esperamos que también, digamos, en el grupo haya una participación, hay una invitación para que los hermanos puedan levantar su mano, puedan hacer sus aportes, abiertamente hablen de sus diálogos, de sus experiencias, que puedan hacer preguntas. Tomaremos, digamos, ejercicios, ¿sabe? Para que sea algo más dinámico y creo que hay un texto en la Biblia, una referencia que dice que hierro con hierro se aguza, es decir, que nosotros los unos a los otros nos vamos formando y vamos aprendiendo, digamos, de las experiencias de los otros. Entonces, vamos a esperar, digamos, también unos problemas. Allí no nos sorprendamos de que en el grupo haya una mezcla de personas que son muy entusiasmadas, que son muy esperanzadas, que son honestas, pero también hay una combinación de indiferencia, ansiedad, escepticismo, culpabilidad, encubrimiento. Hay algo muy importante, es que nosotros como personas tenemos que reconocer que necesitamos a Jesús todos los días, o sea, todos los días. Hay una palabra que más adelante van a desarrollar y que se van a encontrar, no recuerdo en qué lección está, pero dice el Evangelio no es solo la puerta de entrada, sino el camino. Algunas personas creen que de pronto el Evangelio es hacer una oración y ya estoy en el Evangelio y ya soy salvo, ¿cierto? Pero resulta que el Evangelio es algo más constante, es algo de toda la vida, es el camino y vamos a comprenderlo más adelante. Entonces, recuerden que necesitamos a Jesús. eh, Recordemos que también los líderes de grupo, son personas que desean servir al Señor, pero que también necesitan a Jesús, ¿cierto? Que no podemos y no deberíamos colocar a ningún líder como un pedestal por encima, porque eso nos afectaría a nosotros, ¿cierto? Y recordemos que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? El Señor nos ha llamado para servirle a Él y somos instrumentos
en sus manos. Hay, digamos, una perspectiva también general del Evangelio y hay unos objetivos. Digamos que hay un objetivo, el objetivo principal es ayudarnos a vivir una vida centrada en el Evangelio. Y ahora sí, comenzamos con la pregunta más decisiva, la pregunta eh, más respondida, pero a veces más inexacta. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente el Evangelio? Y para eso nosotros podemos escuchar que hay muchas personas que están familiarizadas, digamos, con este término del Evangelio, que creen saber cuál es el contenido del Evangelio, pero su contenido puede ser algo muy confuso, ¿cierto? Y hay una recomendación, por lo menos que la vía central del Evangelio nos da, y es que miremos la Biblia como una historia, ¿cierto? Que la veamos como una forma, la forma más rica de entender el Evangelio, y es a través de una historia, la verdadera historia que habla más de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos, ¿cierto? Y hay 4 capítulos específicos, digamos, en esa área. Pues más o menos por acá hice un borradorcito y hice unos símbolos para que ustedes de pronto lo puedan recordar, y es este, ¿cierto? Acá nos habla, digamos, de 4 puntos, de 4 etapas, y esas 4 etapas es la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Son 4 puntos que iremos desarrollando, que se irá desarrollando, digamos, con este discipulado, y nosotros podemos ver que en estos 4 capítulos, digamos, en el caso de la creación, se habla acerca del mundo para el que fuimos hechos, ¿cierto? Y esta historia comienza no con nosotros, sino con Dios. Es decir, la Biblia, nuestra Biblia, esa Biblia habla de la historia de Dios y no se enfoca en la historia del hombre. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante, yo les puedo recomendar que puedan leer hasta el versículo 31, donde comienza a hablar acerca del desarrollo, digamos, el capítulo 1, capítulo 2, pero en el versículo 1 en específico dice: en el principio creó Dios. En el principio creó Dios, es decir, en el principio, cuando no existía nada, hubo un creador, y el creador es Dios. Y luego vemos en los días que el primer día hizo esto, el segundo día hizo esto, el tercer día hizo esto, y todo lo que Dios había hecho había sido bueno, y bueno en gran manera. Allí vemos el poder creador de Dios, vemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya me imagino que esto se desarrollará más adelante con la palabra Elohim, entre otras cosas. Pero entonces vemos que acá la Biblia nos habla acerca de ese alguien que es Dios infinito, que es eterno, que es inmutable, que creó absolutamente todas las cosas y las creó de la nada, absolutamente de la nada. Recordemos entonces que en el principio creó Dios. Es Dios quien creó. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, no fue simplemente una evolución, no es una teoría. En el principio comenzamos por esa premisa: creó Dios, ¿cierto? Y eso es el Evangelio. Entonces, digamos, cuando pasamos a un segundo punto, como ahorita se los estaba mostrando, ya hablamos acerca de la creación, luego pasamos, digamos, a la caída. Y en la caída nosotros vemos lo que es la corrupción de todo. Allí vemos un diálogo, digamos, en Génesis capítulo 3, vemos entonces cuando llega, digamos, Satanás en una representación, digamos, de una serpiente, tiene un diálogo con la mujer y luego ella toma el árbol de la vida. Vemos cómo, digamos, Satanás lo que hace es que engaña a Eva y utiliza, digamos, su palabrería, comienza a engañar, eh, genera, digamos, dudas en Eva, y entonces comienza a ver a Dios como un Dios falto, como un Dios malo, y Satanás hace eso, y a causa, digamos, de ese pensamiento, ella le da
de comer, digamos, a su esposo, a Adán. Y ya luego el Señor lo llama a reprimendas y vemos que prácticamente Adán y Eva se habían compinchado con Satanás. Y entonces Dios allí lo que hace es que rompe esa amistad que se estaba desarrollando en ese momento entre prácticamente Adán y Satanás. Y allí hay una promesa que la conocemos como el protoevangelio, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, tú le dirás en la cabeza y al calcañar. Entonces vemos esa representación que es la promesa que se cumple en Cristo. Allí comenzamos a ver entonces el Evangelio, el protoevangelio, vemos cómo se va desarrollando y que Cristo es el cumplimiento de lo que Dios ya había dado en Génesis. Así que el Evangelio no es lo que nosotros leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hago una aclaración, es que el Evangelio es uno. El Evangelio es uno y no son cuatro evangelios, sino que son cuatro personajes, ¿cierto? De la Biblia, le llamamos los evangelios, pero que están narrando desde su perspectiva un evangelio. O sea, es un evangelio. Entonces estamos hablando acerca entonces de esa caída. Podemos ver, digamos, entonces cómo al ellos pecar, el pecado los esclaviza, ¿cierto? El Señor hace una reprimenda sobre ellos, sobre la serpiente, sobre Adán, sobre Eva. Por ejemplo, al hombre le dice que iba a conseguir, digamos, el alimento con el sudor de su frente, dice que le iba a colocar dolores de parto, digamos, en la mujer. Eso. Entonces vemos esas situaciones y cómo Dios en amor lo que hace es que los protege, ellos se esconden, toman unas hojas de higuera, pero Dios toma unas pieles de animales y les cubre. Ya ese es un simbolismo. Allí vemos, digamos, el amor de Dios desde el principio, el cuidado, la protección de Dios por siempre. Así que recordemos que Dios es amor. Entonces como Dios es eterno, su amor es eterno, pero Dios también es justo. Entonces Él hizo un juicio y por ese mismo juicio somos justificados a través de la muerte de Cristo, y esto es parte del Evangelio. Entonces, así como el pecado nos esclaviza, el pecado se enseñorea de nosotros, así como lo dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Romanos 6:14 también lo podemos ver. También nos muestra cómo nosotros cuando entramos, digamos, a través de Adán, vamos por el pecado, dice que nos lleva a honrar y dar culto a las criaturas. Romanos 1:1 hace referencia a eso. Quiero leerlo, digamos, de forma textual para ustedes, porque es un texto muy puntual. Lo voy a leer en Reina Valera 1960. ¿Cierto? Acá, digamos, Pablo nos hace referencia también, digamos, al poder del Evangelio. Voy a leer inicialmente, digamos, el versículo 16, Romanos 1:16, cuando dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces allí pensamos, pero bueno, hemos estado hablando acerca del Evangelio, pero entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? Digamos, hay un texto donde hace referencia y dice: por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que no les resplandeciera la luz del Evangelio, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Evangelio es luz, ¿cierto? Quiero leer el versículo 18 de Romanos 1 cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué, qué quisiera que miráramos en este punto? Resulta que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros no fuimos creados para adorarnos a nosotros mismos. Y el Evangelio nos lo muestra. El Evangelio nos llama a adorar al Señor, que lo adoremos. Y acá vemos a través, digamos, de la caída, que nosotros nos escondimos, así como Adán y Eva cuando se escondieron y se estaban tapando con esas hojas de higuera, y eso pasa en nuestras vidas. Nosotros, en vez de acercarnos a Dios, muchas veces salimos corriendo para que Dios no se dé cuenta de lo que nosotros hicimos, pero Dios nos está llamando es a que nos acerquemos a Él y que cumplamos el propósito para el cual fuimos creados, y es adorarnos, adorar a Dios, no adorarnos a nosotros, sino adorar a Dios, porque dice que cuando nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando las criaturas o nos estamos adorando a nosotros mismos. Hay un autor, digamos, se llama Juan Calvino, y él decía que nosotros somos una fábrica de hacer ídolos por todo. Todo lo podemos hacer un ídolo, podemos idolatrar nuestro trabajo, podemos idolatrar nuestra familia, nuestro estudio, una moto, un carro, un hobby, cualquier cosa la podemos estar adorando sin darnos cuenta. Entonces el Evangelio lo que hace es que nos encarrila y nos muestra realmente que nuestra vida debe estar centrada es en el Evangelio, y que el Evangelio es el Señor, el Evangelio es Cristo Jesús, y que nos la está narrando acerca de toda esta historia de Génesis, Apocalipsis, de estos 66 libros, donde vemos en un principio y vemos, digamos, en Apocalipsis también, digamos, esta creación, cuando va a haber un cielo nuevo, van a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿cierto? Entonces, bueno, continúa otra fase después de la caída, es la redención. Y en la redención nosotros vemos que es Jesús quien viene a pagar un precio por nosotros, el Jesús prometido, como lo decía Isaías, ese siervo sufriente. Entonces Jesús viene a salvarnos, y nosotros, como dice primera Juan 4:14, que dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ese símbolo, prototipo que vemos, digamos, en Génesis 3:15, cuando dice, pondré enemistad entre ti. Ahí estamos hablando acerca de la simiente de la mujer. Jesucristo viene y es representado como esa simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás y le quitaría el poder. Hay una ilustración, digamos, acerca de ese protoevangelio, es que pensemos que hay un talón, ¿cierto? Digamos que este es y esta es una serpiente. Entonces la serpiente lo que hace es que inyecta veneno en el talón, pero el talón al pisarla destruye la cabeza, y sabemos que ese simbolismo de pisar la cabeza es quitar el poder. Entonces allí vemos que Cristo Jesús ha quitado el poder, de que Cristo Jesús es nuestro Dios, de que Cristo Jesús tiene toda poder y autoridad, como dice Mateo, ¿cierto? Capítulo 28, versículo 18 al 20, que es uno de los textos más utilizados para poder, digamos, evangelizar. O sea, la mayoría de las personas se saben, digamos, ese texto, lo que es Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y lo que es Juan 3:16. O sea, esos son los textos más conocidos, y quiero leerlos, digamos, para ustedes de forma textual. Cuando dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Lo leo lentamente, hermano, porque quiero que se queden en sus corazones. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, inicialmente está hablando acá a los discípulos, toda potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Acá tenemos una promesa del Señor Jesucristo, tenemos una promesa del Padre, estamos viendo el cumplimiento cuando Cristo ya ha resucitado y antes de partir les hace esta gran comisión. Es como una extensión a lo que en el Antiguo Testamento se llamaba, digamos, al mandato cultural, que dice, por tanto, multiplíquese, multiplíquese. Entonces ya nosotros somos llamados a multiplicarnos, pero a ir a todas las naciones, a hablar el Evangelio, a comunicar el Evangelio, y porque no estamos solos, porque no es para nosotros, porque nosotros no nos mandamos a nosotros mismos, no nos adoramos a nosotros mismos, no nos glorificamos a nosotros mismos. Fuimos creados para adorar al Padre, fuimos creados para adorar al Hijo y para adorar al Espíritu Santo. Nosotros somos enviados. Cuando el Evangelio llega a nuestros corazones, cuando nosotros comprendemos este desarrollo de este plan, de esos 4 puntos que se lo repito: creación, caída, redención y nueva creación. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y recordemos que nuestro Salvador vive. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y estamos esperando una segunda venida, ¿cierto? Muchos lo llaman la parusia. El Señor regresará por segunda vez. Estamos en un tiempo, en un traslape, donde la iglesia está proclamando la palabra del Señor, donde es un tiempo de la iglesia, donde la iglesia es llamada a compartir el mensaje, el evangelio. Nosotros como iglesia del Señor tenemos que ser discipulados, somos discipulados los unos a los otros, somos discipulados a través de su palabra. Hermanos, pero no podemos vivir solos. Fuimos creados para vivir en comunidad. Algo muy bonito, haciendo referencia a la redención de Jesús, es que Jesús se dice que cumple, digamos, 4 puntos de la redención para nuestra vida. Dice que el propósito de la redención es redimir la naturaleza. Inicialmente es redimir la relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre, es decir, con su prójimo. Redimir, digamos, la relación con la naturaleza y la relación entre uno mismo. Hermano, nosotros lo que valemos, lo valemos es por quién es Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero lo que vale es esa imagen de Dios en nuestras vidas. No somos nosotros, sino el Señor. No podemos vivir independientes del Padre, no podemos vivir independientes del Hijo y del Espíritu Santo, y no podemos vivir independientes de nuestra comunidad, de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Recuerden que la ley dice que el Señor Jesucristo nos decía que se resumía en 2: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio es algo que compete a todos, es una relación, digamos, de vertical y horizontal. Nuestra relación con el Padre, que es una relación, digamos, vertical, tiene que verse como una relación también que influye de forma horizontal con el mundo, con la naturaleza, con las personas, es decir, con nuestro prójimo. Y allí vemos esa parte de la creación. Y digamos, la otra fase es cuando dice que nuevas criaturas, es decir, una nueva creación. Eso es el Evangelio. El Evangelio nos dice que hay un plan
un plan diseñado desde la eternidad, un plan diseñado por Dios. No es algo que fue como improvisado, que entonces encontraron un libro y vamos a colocarlo en este libro, en esta Biblia, porque es que es muy bonito y está muy agradable. No, hermanos, Dios ha tenido un plan. Dios no se le ha pasado nada, no se le ha salido nada de las manos. O sea, Dios todo lo sabe, ¿cierto? Él es omnisciente, Él es omnisapiente, o sea, Él todo lo conoce, nada se le escapa. Él tiene toda la sabiduría. Él es el Dios del pasado, del presente, del futuro. Dios es quien crea el tiempo. Cuando nosotros nos vemos, digamos, en Génesis 1, cuando la creación dice, separa la luz de las tinieblas, y luego vemos que crea la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y cuando vemos la lumbrera mayor sabemos que es el sol, y para nosotros de forma científica o astronómica es que hay un sistema que se llama solar y el sistema solar comprende de un sol y de unos planetas y que los planetas tienen unos satélites y bueno, es otro cuento, pero vemos que el sol, digamos, gira sobre su eje y la Tierra, digamos, gira sobre su eje, pero hay algo que se llama rotación y algo que se llama translación, entonces vemos cómo la Luna comienza a girar alrededor, digamos, del Sol y eso entonces define lo que son en nuestros días, 365 días, hablando acerca de esa circulación. Y fue Dios quien lo creó. Dios no necesita el tiempo, Dios es atemporal, Dios es eterno, Dios vive eternamente. Y eso me da a mí mucho gozo al ver, digamos, en Mateo capítulo 28, cuando dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que somos enviados a llevar las buenas nuevas, somos enviados a llevar la palabra del Señor sin temor, sin cobardía. Somos llamados a tener gozo, porque cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, los que más nos gozamos somos nosotros. Nosotros mismos realmente somos personas felices y eso es como la recompensa de parte del Señor, el hacer lo que debemos hacer. Hay una palabra que de pronto no llama mucho la atención para muchas personas, pero ese texto que dice a un siervo inútil, se le llama en la Biblia, dice, aún haciendo lo que debemos hacer, siervos inútiles somos. Es decir, aun cuando hacemos lo que debemos hacer, como que nos falta más. Pero a pesar de todo eso, lo que vemos es la gracia de Dios. Y creo que ese texto está para enseñarnos la gracia de Dios, de que la salvación que nosotros tenemos no nos la ganamos. La salvación es algo que es dado por el Señor. Dios nos ha llamado a hacer buenas obras, ¿cierto? Porque ya somos una nueva criatura, somos redimidos en Cristo Jesús, tenemos ese poder, tenemos, como dice la Escritura, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿cierto? Eso es un simbolismo. Y qué bonito tener, digamos, esas esperanzas, porque, hermanos, estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es la verdadera historia del Evangelio. Y así como el Evangelio, ¿cierto? Lo que llaman Evangelión es una buena noticia, también hay una mala noticia. Y la mala noticia fue la que contamos al principio, que fue que el hombre había caído, había pecado. Pero la buena noticia es que Cristo es nuestro pariente redentor, es nuestro Dios redentor, es quien nos ha salvado de una ira venidera, quien ha asumido la ira sobre sí mismo. Creo que hay un llamado para aquellas personas que de pronto no han escuchado el Evangelio, no habían escuchado estas palabras, y esta es una palabra que determina tanto una salvación eterna como una condenación eterna. Y es que la Escritura nos llama, dice que si nosotros creemos en Él, si nos arrepentimos, entonces tendremos vida eterna. Pero es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si el Señor, digamos, ha hablado a sus vidas, yo les invito para que sean ustedes orando al Señor, dándole gracias y que sea el Señor guiándoles en este caminar y sean
llevándolos a que tengan una vida centrada en el Evangelio, reconociendo que no se trata de nosotros, se trata es de Dios, el autor y consumador de la fe. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Será como parte de la introducción en este día. Yo invito, digamos, al pastor Harold si de pronto quiere hacer, digamos, una acotación algún aporte o alguna pregunta o quiere que hablemos un poco más de pronto de otro tema, de otro asunto. Acá estamos, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Juan David. Es bastante valioso, importante lo que nos has compartido en esta noche, especialmente por esa imagen que has hecho, que has compartido, donde están precisamente esos cuatro aspectos, ¿cierto? De la creación, caída, redención y nueva creación, que realmente resume de una manera muy clara el contenido de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que es la base de nuestro discipulado y al cual queremos invitar a los hermanos que hacen parte de la Iglesia Cristo Rey, pero también otras personas que sé que nos ven, que tienen relación con nosotros, animarles, ¿cierto? Como nos decía hoy nuestro hermano, a que comencemos ese proceso de crecer, de profundizar en las escrituras, de ver la obra que Dios ha hecho para nuestra redención y cómo somos llamados a una nueva vida, la vida en la fe en Cristo. Así que esa es como lo que podemos hoy, ¿cierto? Tomar como una conclusión, decir ánimo, pero tomemos la palabra en nuestras manos para estudiarla, para profundizar. Hay materiales muy valiosos como los que mencionaba también nuestro hermano al comienzo, como es este libro, que sin duda vamos a estar también o seguir estudiando un poco más acerca de él. Antes de terminar, quiero invitarles si hay comentarios, preguntas al respecto del tema de hoy o también usted necesita apoyo espiritual, oración, consejería pastoral. Estamos siempre para servirles. Estamos atentos siempre a compartir con ustedes la buena noticia de Cristo. Hermano Juan David, ¿nos puedes dirigir en una oración? Muchas gracias por haber apartado estos minutos. Ha sido una bendición para mí. Esto ya lo teníamos como planeado y hoy el Señor lo ha permitido y sé que será de gran bendición para nuestros hermanos. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Bueno, ojalá esta no sea la última. Creo que sí, habrán más con la ayuda de Dios. Yo quiero que se nos quede algo, y es que es una frase que dije unos minutos atrás y que lo tengamos presente, es que el Evangelio no es solo la entrada, no solo es la llave de entrada, sino que es el camino. El Evangelio realmente es una vida y es una vida por siempre, por la eternidad. No es como que vamos a cumplir algo para llegar a algún fin, sino que es pensar en una vida en la eternidad, gozarnos eternamente en el Señor. Así que ahora sí les invito para que nos dispongamos en oración y démosle gracias a Dios por este espacio que nos permite tener. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tus misericordias, pues, porque son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, que nos creó. Tú, Señor, sabes todo de nosotros. Sabes, Dios, cuáles son nuestras debilidades y sabes, Dios, cuáles son nuestros talentos porque eres tú quien nos los ha dado. Ayúdanos, Señor, a siempre confiar en ti, Señor. No solo confiar en nosotros mismos, no solo confiar en los demás, sino confiar en ti por encima de todo, Dios. Reconociendo, Dios, que hemos sido una creación caída que tú has estado redimiendo, Dios. De que tú eres Dios, de que la Biblia se trata es de ti, Señor. De que nuestra vida, Señor, es una vida que sin ti no vale nada, Dios, porque nuestra salvación está en ti, Dios. Tú nos creaste para adorarte,
para exaltarte, Señor. Ayúdanos y danos esa oportunidad, ese gozo, Dios, de adorarte a cada momento, Señor, en este caminar, Dios. Guíanos, Padre Celestial, Dios. También queremos pedirte perdón, Dios, por cualquier motivo, cualquier pecado, Señor, que hayamos cometido contra ti. Y como decía alguien, que cualquier pecado que cometamos contra otro es un pecado que cometemos contra Dios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para ti, reconociendo que todo es tuyo, Dios, de que la naturaleza te pertenece y tener, digamos, ese sentido de pertenencia, Señor, de cuidar aún la naturaleza, de que mi prójimo te pertenece, tú lo creaste y que yo debería ver a ese prójimo como perteneciente a ti, Señor, y así valorarlo y cuidarlo, Dios. Señor, que aún nuestro cuerpo, aún, Señor, nuestra vida, Señor, sea cuidada por nosotros mismos, reconociendo que somos tuyos, Dios. Nada nos pertenece a nosotros y que todo lo tendremos que entregar, porque tú nos has entregado todo y aún esta tierra para administrarla, pero tú sigues siendo el dueño y Señor de todo lo que existe. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por escuchar, Dios, ese evangelio, esa buena noticia. Gracias, bendito Señor, porque tú viniste, Señor, porque tú estuviste con nosotros, porque tú moriste, Señor, en una cruz y resucitaste, Dios, como todopoderoso, como Dios que eres. Gracias, porque eres 100% hombre y 100% Dios, Dios. Gracias, glorioso Señor, porque no hay nadie como tú. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el eterno. Ayúdanos, Señor, a adorarte y a reconocerte en todo lo que hacemos. Bendice, por favor, a la Iglesia Luterana Cristo Rey, Dios. Bendice al pastor Harold, Dios. Bendice a su esposa y bendice a su hija y bendice a toda esta comunidad, Dios, y que seas tu Espíritu Santo ayudándoles, Dios, y preparándolos para disipular a otras personas, a las personas que irán llegando a esta congregación, aún en la plantación de iglesia, que seas tú dándoles muchos apoyos, Señor, aún económicos y espirituales, porque ellos se han ido por la mejor parte, te han reconocido a ti, Señor, como quien eres, como el dueño y Señor, porque te han reconocido como Señor, tu señorío, Dios, porque tú eres quien está en el trono y no nosotros. Padre, gracias porque moriste, perdón, gracias Cristo Jesús porque moriste, resucitaste, estás sentado a la diestra de Dios Padre, porque toda potestad te ha sido dada y porque en tu nombre, Señor, haremos y cumpliremos esa gran comisión que nos has enviado y ayúdanos a permanecer en la fe, Señor, y en comunidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias, hermano Juan David. Dios le bendiga.